Hoy les traigo esta pulsera que está súper bonita, muy fácil de hacer combinando macramé con flores hechas con mostacillas. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita. No siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros y para empezar voy a tomar 2 hebras de hilo de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es tomar todas las puntas y las voy a quemar y a afilar. Voy a unir los dos hilos entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Voy a cortar el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y en el otro extremo voy a insertar 3 de estas mostacillas checas de color blanco número 8, las cuales también voy a usar para hacer los pétalos de las flores. Dejando una medida de aproximadamente 8 centímetros, lo fijo a una superficie plana. Tomo una hebra de hilo de 160 centímetros a la cual le voy a quemar y afilar las puntas. Y la voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos y la voy a llevar y ubicar en todo el centro para empezar a realizar el tejido del nudo plano. Inicio por el lado derecho, tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro formando esta especie de D. Luego tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de este y este a su vez lo voy a pasar por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Aquí saco por este bucle que se forma, voy a alar y a apretar muy bien este nudo. Voy a realizar lo mismo pero por el lado izquierdo. Tomo el hilo de la izquierda y lo voy a pasar por encima de todos los hilos del centro. El de la derecha lo paso por encima de este y este a su vez lo saco por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Voy a sacar por el bucle que se forma, voy a alar y a apretarlo muy bien. Aquí me quedaría formado un nudo plano completo. Ahora voy a continuar realizando este tejido hasta obtener el largo que necesito para continuar realizando la pulsera. Y voy a continuar realizando este tipo de tejido hasta completar más o menos una medida de 3 centímetros. Habiendo completado ya esta medida, voy a iniciar un tejido diferente con el nudo alondra, el cual está compuesto por 2 nudos festón, uno por arriba y el otro por abajo. Tomo el hilo central de la derecha y el hilo anudador de este mismo lado, el cual lo paso por encima de este y lo saco por debajo, lo halo y aprieto. Ahora lo paso por debajo, lo saco por este bucle, halo y aprieto y aquí ya me quedaría un nudo alondra. Lo repito nuevamente, paso el hilo por encima y lo saco por debajo, halo y aprieto. Ahora voy a tomar el hilo y lo voy a pasar por debajo, lo saco por encima, por el bucle, halo y aprieto. Aquí me quedaría formado ya el segundo nudo alondra. Cuando haya completado ya 3 nudos alondra, voy a tomar el hilo anudador y voy a insertar en este un balín de 2 milímetros. Voy a unirlo a lo que llevo tejido y voy nuevamente a continuar realizando 3 nudos alondra más. Cuando termine de realizar todos los nudos en el lado derecho, continúo con el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima del hilo central, lo saco por debajo, por el bucle, halo y aprieto. Ahora este hilo anudador lo paso por debajo del hilo central, saco por encima, por el bucle, halo y aprieto. Lo repito nuevamente, paso por encima, lo saco por debajo, halo y aprieto. Y ahora lo paso por debajo, lo saco por encima, halo y aprieto. Aquí ya tengo formados 2 nudos alondra. Aquí voy a realizar entonces el tercero.
Cuando ya haya completado el tercero, voy a tomar nuevamente el hilo anudador y por este voy a pasar un balín de 2 milímetros. Y cuando ya lo haya unido a la parte tejida, voy a realizar nuevamente 3 nudos alondra más. Voy a realizar aquí otro nudo plano completo como se los expliqué anteriormente. Es exactamente el mismo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Tomo los dos hilos centrales y en ellos voy a insertar una mostacilla de color blanco seguida de un balín de 3 milímetros y por último nuevamente una mostacilla. Las mostacillas son los pétalos de la flor y el balín va a ser el centro. Tomo los hilos de los lados y en ellos en cada uno voy a insertar 2 mostacillas de color blanco. Cuando ya las haya insertado, simplemente las voy a unir nuevamente y ya empiezo a formar lo que es la flor. Voy a tratar de ubicar las piedras de tal manera que la flor me quede bien. Cuando ya tenga lista la flor, lo que voy a hacer es que voy a realizar otro nudo plano completo, exactamente igual a los que ya hemos venido realizando. Aquí ya se puede apreciar cómo va quedando la pulsera. Ahora voy nuevamente a repetir el ojal que realicé con el nudo alondra exactamente igual. Voy a realizar 3 nudos, luego voy a insertar el balín seguido de 3 nudos más y esto lo voy a repetir nuevamente para el otro lado también. Cuando ya haya terminado voy a realizar nuevamente un nudo plano para cerrarlo. Aquí estoy terminando ya de realizar la tercera flor, que sería la última que va a llevar toda la pulsera. Como pueden ver, en total hice 4 ojales y 3 flores. Y así nos iría quedando. Ahora finalizo tejiendo con la técnica del nudo plano 3 centímetros para que nos quede igual que al inicio. Así nos quedaría entonces ya la pulsera. Aquí la podemos apreciar mucho mejor. Ahora voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar sobre la misma parte que llevo tejida. Realizo el mismo acabado en el otro lado de la pulsera y para cerrarla voy a realizar la técnica del nudo plano. Voy a tomarla de esta manera y a fijarla en una superficie plana. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos del centro y realizo nuevamente la técnica del nudo plano. Es la misma que yo les había explicado desde el principio de la pulsera. Voy a realizar para el nudo corredizo en total 3 nudos planos completos. En caso de tener todavía dudas sobre esta técnica, en la parte de arriba les voy a dejar un video donde les explico mucho mejor esta técnica. Ahora voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y listo, miren cómo queda de bonita esta pulsera combinando diferentes tejidos de macramé y las flores que cada vez son más tendencia. Ustedes pueden elegir los colores que prefieran y les va a quedar igualmente muy bonita. En la parte de abajo les dejo los links para que vayan y se unan a mi comunidad en redes sociales y también para que conozcan mi otro canal donde también les comparto otras ideas de las cuales van a poder aprender. Como siempre les agradezco por ver, no olviden suscribirse al canal y por supuesto darle un like a este video. Nos vemos en uno próximo. Chao, chao.